Luego de lo que fue al menos para mí mi mejor video, aunque lamentablemente en visitas no lo fue así, me quedé con muchas ganas de seguir comentando acerca de Tokyo Blade. Por eso, y como ya venía anticipando, este será el primero de una serie de videos analizando la perspectiva de los mejores personajes de este arco. ¿Qué onda, mi pollo? Yo soy Kide y como en el título, hoy intentaré entretenerlos mientras vemos la evolución de Narushima Meld durante el arco de Tokyo Blade. Antes de comenzar, recordarles que tenemos un Discord por el que se pueden unir para pasar un rato, donde siempre ando interactuando con los pocos activos que quedamos. Y por otro lado, me gustaría ver que si este video puede llegar a unos 200 likes para, bueno, ir midiendo qué tanto les gusta esta serie. Ahora sí, sin mucho más relleno que añadir, podemos comenzar con el video. Cabe aclarar que esto funcionará como análisis más no como resumen. Por lo que si no se leyeron este arco o quieren refrescarse la memoria, ya le hice un video resumiéndolo como mencioné al principio por si quieren pasar a verlo. Ahora sí, podemos seguir. Primero debemos arrancar con la presentación del personaje y lo que lo llevó a este lugar. Recordemos que Melt participó en el live action de Sweet Today, donde se mostraría como alguien bastante mezquino y por su penosa actuación se ganaría el rechazo de Yoriko, la autora, además de dejar una mala imagen en Aqua y Kana. Esto se ve reflejado enseguida al momento de cruzarse con ambos, recibiendo miradas con algo de desprecio y poca simpatía. Acá vemos uno de los primeros puntos de inflexión importantes en el personaje, y es que él es consciente de sus errores del pasado y de su propia incompetencia, y se está esforzando por cambiar eso, dicho por él mismo. En el capítulo 42 vemos cómo los directores recalcan el cómo mejoró con el pasar de los meses, y del capítulo 50 en adelante vemos cómo se esfuerza por adaptarse a un guión tan exigente, por lo que las palabras de Melt no son vacías, y son uno de los mayores pilares que tendrá en este arco el joven Narushima. En el capítulo 44, Yoriko vuelve a encontrarse con los chicos a quienes saluda muy alegremente, a excepción de Melt, a quien mira con bastante asco, hecho que se repetiría constantemente como en los capítulos 47, 55 y 56, actitudes a las cuales Melt no mostraría alguna reacción significativa, lo que más adelante va a ser muy importante para comprender los sentimientos del personaje. En el capítulo 53 notamos ciertos cambios a comparación de la primera versión de Melt que vimos. De su charla con Kamoshida se sacan 3 puntos muy interesantes. Primero, el cómo los demás actores ven a Mel como una carga, o al menos uno de los mejores del elenco como lo es Kamoshida. Segundo, cómo Mel es consciente de su claro bajo nivel a comparación del resto de actores. Y sí, aunque esto lo mencioné al inicio del video, esta vez nos agregan un condimento extra. Este hecho genera un dolor interno en Melt, que tendrá relevancia en la puesta en escena de la obra. Y por último, su relación con Aqua. En Sweet Today comenzó siendo algo agresiva, pero para el final del arco, Mel ya reconocía a Aqua como alguien admirable o confiable. Incluso podemos tomar que la escena del capítulo 57, donde Aqua le da consejos a Melt, ocurrió antes de esta escena, todo para darle un nuevo enfoque a Melt, que pasó de alguien egocéntrico que solo se fijaba en él mismo, a alguien que valora a las personas que la rodea. Esto se refleja mejor al inicio del capítulo 57, donde vemos cómo se acostaba con chicas mayores que él, se burlaba de aquellos con características peculiares y se regocijaba en los halagos de todos por el simple hecho de ser un chico lindo. Básicamente, era la definición de egocéntrico, alguien quien se creía insuperable y no era capaz de ver sus propios defectos. Por eso ayudó a Minami, siendo que ella es alguien importante para Ruby, la hermana de Aqua, quien sería muy importante para Meld en este arco. El hecho de que se le pusiera enfrente a alguien tan imponente como Kamoshida solo para querer proteger a Minami demuestra un enorme cambio en Narushima. Sin embargo, no es como que las palabras de Kamoshida no vayan a tener ningún peso dentro de la mente de Melt. Y acá Narushima se divide en dos partes. Por un lado, su determinación en mejorar sus actitudes y su actuación, y por otro lado, todas las emociones dolorosas que tiene que reprimir para poder seguir adelante. Pudo haber pasado por alto al ser solo un manga y al no ser el centro de atención para muchos lectores, pero si analizamos la situación desde un lado realista, si lo quieren llamar así, la presión que cargaba Meld en ese momento era descomunal. Por un lado, el desprecio de la autora de un manga reconocido y de varios de los actores del elenco. Los mismos directores tenían desconfianza de él. Enfrente, tenía a uno de los actores más talentosos de la compañía de la Lalai. Tenía la responsabilidad de estar a la altura de Kamoshida, ya que ambos son los encargados de abrir la obra y mostrarle al público el nivel que verían de ahí en adelante. Todas las miradas estaban sobre él, incluso la suya. No podía permitirse tener ni un solo error si quería sorprender al público y superarse a él mismo.
Todo lo anteriormente comentado le da forma a lo que veríamos en el capítulo 57, un Melt que a pesar de todo se sigue esforzando, sufriendo por ser menos que los demás, pero sin dejar de avanzar. Y como le dijo Aqua, si había un momento donde debía cambiar la visión que todos tenían de él, era en el escenario, cuando nadie espere nada y lo den por muerto. Ese es el momento donde el impacto se hace muchísimo más grande. El panel con fuego alrededor es, al menos para mí, el más importante y el que reúne todo lo que se fue construyendo de Melt. Al fuego lo podemos interpretar como lo ardiente del espíritu del Melt que estaba esperando para ser liberado, aguantando todo lo que le decían y cómo se lo despreciaba. O desde el punto de vista de Kamoshida, como lo ardiente de la actuación de aquel actor a quien había basureado tanto. Ese es el impacto al cual mencionaba Aqua. Cuando las personas piensan que ya es todo, es el momento donde más tienen la guardia baja. Y eso queda perfectamente reflejado en la cara no solo del público, sino de aquellos quienes tanto lo habían criticado anteriormente. Pero la crítica más importante es la que se puede hacer a uno mismo. Cuando Melt se encontraba investigando acerca de su personaje, critica el cómo este se creía alguien genial. Sin embargo, era un terco patético y un desastre. Básicamente, alguien algo desagradable. Ahí fue cuando lo notó, que justamente ese personaje que se creía tan genial, pero que solo era un simple tonto, era un reflejo de él mismo. Por lo que Melt pudo comprender exactamente cómo se sentía ese personaje. Y más importante, pudo comprender cómo se sentía él mismo. Así es como Melt logra liberar todos sus sentimientos y lograr la mencionada actuación emocional. Pudo ser uno con su personaje, entenderse a sí mismo junto con sus falencias y usar todas las críticas y comentarios negativos para potenciar su actuación y liberarla en el momento exacto. Desde mi punto de vista, el aporte de Melt en este arco es más que perfecto, y esa sonrisa que intercambia con Aqua al final no es para menos, dado que es la primera vez que lo vemos sonreír en todo el arco. Esa sonrisa representa todo el peso que se sacó de encima, todo lo que se venía guardando y toda esa tristeza, y por sobre todo por la recompensa que obtuvo, que no fue solo los aplausos del público, sino también el llanto de Yoriko y el respeto de Kamoshida. Ya dije todo lo que tenía para hablar de Melt, así que toca recapitular su participación en el arco de una manera mucho más corta. En Sweet Today veíamos a alguien egocéntrico y narcisista, que solo se enfocaba en él sin darle mucha importancia a sus alrededores. Sin embargo, también era un chico con aspiraciones, quien se sentía vacío al ver que los demás solo lo veían como una cara bonita, lo cual lo llevó a querer cambiar esa actitud. Ese fue el primer punto de inflexión. La actuación de Aqua haría que se decidiera demostrarle a los demás de qué estaba hecho, pero sin cambiar ciertas cosas de la imagen que ya tenía. Una de ellas, la del chico fuerte que no le afecta ningún comentario. El segundo punto fue darse cuenta de que el problema era el mismo, que el accionar en el papel de Kisame le sirvió para ver todo lo negativo de sus actitudes y darse cuenta que no estaba conforme con él mismo. Y el tercer punto es el trato que le darían Yoriko y Kamoshida. En un principio le irían generando daño por dentro, pero al igual que Aqua con sus sentimientos de dolor por lo de Ai, este lo usaría a su beneficio para potenciar su propia actuación. Es por eso que sus papeles no son menores. Yoriko como la figura que quería que lo mirase, y Kamoshida como el obstáculo a superar. Esos tres puntos son los que lo llevaron a Melt a lograr su actuación emocional, y poder mejorar como persona, siendo ahora alguien mucho más agradable con quien las personas podían llevarse mejor. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Tenía bastante ganas de hacerle un video a mi personaje favorito de este arco en un intento de análisis, al menos aportando mi punto de vista. Ojalá les haya gustado o mínimo entretenido este video, y si fue así no se olviden dejar su buen like, que eso siempre ayuda bastante, suscribirse y ya si pueden hacerse miembros del canal. Y recuerden que tengo Twitter donde empezaré a aprender más seguido para jugar con ustedes y más cositas. También estoy siendo mucho más activo en Twitter por si gustan pasar. Dejando ya todo el spam de lado, vuelvo a repetir. Ojalá les haya gustado este video, y sin mucho más que aportar, yo soy Hide y nos vemos en un siguiente video. Mi pedazo de sol, la niña de mis momos, tienes una colección de Tilín y el niño Oxo. Mi pedazo de sol, la niña de los momos, la que baila reggaetón, porque ve a Tilín y se pone a volar cuando ve a Tilín y también